Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan en este programa que vamos a dedicar a la revisión de un reportaje, de una investigación publicada en estos días en un medio de comunicación británico que se conoce como The Observer. La publicación The Observer presentó el pasado domingo una investigación en donde se habla de un banco de los Estados Unidos, Wachovia, que pues está vinculado al tema de lavado de dinero de organizaciones criminales de origen mexicano. La síntesis que realiza CNN México sobre esta extensa nota, este extenso trabajo de investigación de The Observer, podemos leer lo siguiente: los cárteles de la droga mexicanos lavaron miles de millones de dólares a partir de 2004 a través de Wachovia, uno de los principales bancos de Estados Unidos, según una investigación en la que participó la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, y sobre la cual publica detalles, como decíamos, este domingo The Observer en la Gran Bretaña. El banco Wachovia permitió depósitos de casas de cambio mexicanas por 378,000 billones de dólares o 378,000 millones de dólares sin aplicar debidamente las medidas para evitar lavado de dinero, explica la publicación. Esta investigación duró 22 meses. Indica que los depósitos en dólares permitían que el cártel de Sinaloa, de origen mexicano, entre otros, comprara aviones para traficar droga. Basado en datos de investigación, esta publicación cita el caso de 10 transferencias realizadas por 4 personas no identificadas en un lapso de 2 días a una empresa en quiebra que vendía aviones. Una de las aeronaves de esta empresa fue decomisada en México con 2 toneladas de cocaína. Tras la investigación, Wachovia pagó una multa de un poco más de 100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses por permitir 100 millones de dólares por permitir transacciones provenientes del dinero del narcotráfico y otros 50 por no monitorear correctamente dinero usado para comprar 22 toneladas de cocaína. El caso, sin embargo, no llegó a la corte y ninguna persona ha sido juzgada. Las multas representan menos del 2% de los beneficios económicos obtenidos por el banco en el 2009, según The Observer. Wachovia fue comprado por Wells Fargo durante la crisis bancaria de 2008. El presidente mexicano Felipe Calderón propuso una estrategia contra el lavado de dinero en la que pedía la prohibición del pago en efectivo de hasta 100,000 pesos o su equivalente en moneda extranjera para la compra de vehículos o artículos de lujo como parte de las estrategias gubernamentales mexicanas en contra del lavado de dinero. Esta misma semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación un mecanismo para ofrecer recompensas hasta por el 25% de lo que se pudiera identificar precisamente en materia de lavado de dinero. Y bueno, pues esto forma parte de lo que desde México se hace al respecto. Pero sobre el tema en particular, sobre lo publicado por The Observer, pues nos ha llamado enormemente la atención la cifra que plantea, una cifra, como decíamos, de 378,000 millones de dólares en este periodo de 4 años. Y bueno, pues la dejamos ahí para que nuestros invitados de este programa nos puedan dar sus puntos de vista al respecto de lo publicado y acerca del fenómeno del lavado de dinero, en este caso relacionado con cárteles del crimen organizado de origen mexicano en la banca, en la gran banca, como se dice. Gracias por estar aquí vía telefónica a un gran escritor, uno de los columnistas más leídos sin duda en el idioma español, que es Moisés Naím. Escribe columnas que son publicadas en los principales diarios de América Latina y de España. Es un autor de uno de los libros más importantes en la materia, que se llama Ilícito. Moisés, gracias por estar aquí vía telefónica. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Moisés. Y está en México Ricardo Gluyas, en nuestro estudio en el Distrito Federal. Él es profesor investigador del INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Moisés, antes de decidir hacer este programa, consultamos precisamente a una autoridad en la materia como es Moisés Naím. ¿La cifra es creíble? ¿La cifra puede efectivamente corresponder
a lo que se lava por parte del cártel de Sinaloa y otras organizaciones, en este caso en la Gran Banca y en este caso en particular en el Banco Wachovia. ¿Es creíble la cifra, Moisés? Absolutamente creíble, y de hecho no hay por qué pensar que no sea simplemente una porción de todo lo que transita en términos de dinero. Hay que recordar que estamos hablando de un comercio que implica toneladas mensuales de cocaína que salen de los países andinos y de otros y que llegan a Estados Unidos. Estamos hablando literalmente de un negocio que al final genera miles de millones de dólares, y bueno, en algún lado tienen que terminar esos miles de millones de dólares. Se hace alusión en los reportes de prensa, Moisés, de que estamos hablando de una cantidad de 378,000 millones de dólares que en 4 años, que equivaldría a una tercera parte del Producto Interno Bruto mexicano en un año. Sí, y allí también hay que entender de qué estamos hablando en términos de qué concretamente, qué aspectos y qué segmentos. Este es un mercado que está altamente segmentado. Esto no necesariamente es coordinado y centralizado en un ente. Ahí puede haber otras cosas. Recordemos que estos cárteles, tales como cualquier actividad que tiene fines de lucro y que es una actividad empresarial, al final se diversifica. Todos los empresarios diversifican sus actividades y lo mismo hacen los cárteles. Entonces, en esos números no solo necesariamente está el tráfico de drogas, sino que también puede estar todo tipo de otros tráficos. Puede haber tráficos de productos químicos que son precursores para el procesamiento de las drogas. Puede haber tráfico de armas, ciertamente también puede haber tráfico de personas. Y también puede haber actividades lícitas. Es decir, cuando ellos acumulan esta cantidad de dinero, pues lo que naturalmente sigue es la compra de empresas, de ranchos, de actividades en bienes raíces, edificios, centros comerciales, etcétera, que también generan dinero, ¿no? Estamos hablando al final de una de las industrias que mueve más volumen económico en muchos países, y ciertamente en México es muy importante. Ricardo Gluyas, la pregunta la vuelvo a formular. ¿Es creíble esta cifra en términos de lo que se lava de dinero o lo que se sabe que se lava de dinero, pues con organizaciones criminales que, si bien tienen origen mexicano, tienen presencia multinacional en decenas de ciudades del mundo? Bien, si consideramos exclusivamente en el caso de tráfico de drogas, podría resultar poco factible, en el sentido de que la magnitud es aproximadamente la suma de las importaciones más las exportaciones de un país como México, lo cual significa que en términos de dimensiones asociadas solamente al fenómeno del narcotráfico, podría resultar una cantidad bastante grande. Nosotros en el INACYPE, ¿No creíble para usted? No, bueno, podría ser factible, pero desde luego, si se consideran todos los delitos del catálogo de la Convención de Palermo, de todas las organizaciones delictivas, muy probablemente pudiese ser incluso hasta muy pequeña la cantidad, ¿no? Pero en este caso en particular, al que se refiere de un banco, parecería ser difícil de tener en cuenta esa cantidad. Nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hemos realizado un proyecto de investigación precisamente destinado a darle una magnitud cuantitativa al fenómeno del tráfico transnacional de drogas, y hemos estimado que esta cantidad que se publicó, la publicación está realizada, oscilaría entre los 7,000 y los 10,000 millones de dólares aproximadamente, lo ¿En cual, todo el mundo? no, solamente en México, solamente en México, entre alrededor de 7,000 millones de dólares, pero hay otros estudios, incluso de la Universidad de California en San Diego, que estiman que esta cantidad precisamente oscila entre los 7 y los 40,000 millones de dólares, ¿no? Publicación del 2010. La idea es también de que, al margen de la magnitud,
el lavado de dinero es una actividad que perjudica, que crea problemas y que debe de perseguirse y de sancionarse. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, Ricardo, Moisés, y regresamos con estos números, con esta información, con lo que publica este medio de comunicación británico de Observer, que, bueno, afirma que el Banco Wachovia, bueno, algunos le dicen Wachovia, ¿no? Puede ser Wachovia, Wachovia, como lo queramos pronunciar, pero este es el banco precisamente el foco de la atención en este momento. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Bueno, seguimos en esta conversación con Ricardo Gluyas en México y en esta llamada telefónica con Moisés Naim. Moisés, en el corte aquí en México escuchaba a Ricardo Gluyas hablar de la necesidad de transparentar la metodología para hablar de las cifras del lavado de dinero, de los volúmenes de riqueza que se generan a partir de las prácticas criminales. Sobre ese tema, ¿qué decir? Porque el sentido del programa tiene que ver con una cifra tan grande, estratosférica para efectos prácticos, que nos dice Moisés, sí es creíble. ¿A partir de qué mecanismos se puede tener conocimiento de estos fenómenos, Moisés? Es verdad que no hay una metodología uniforme y clara acerca de cómo medir y qué es lo que se llama el lavado de dinero. Y eso incluye un gran rango de cosas. Es verdad también que la metodología utilizada por las personas que menciona el artículo es muy controversial y es muy probable que haya habido un estimado excesivo en esto. Hay que recordar que México recibe una gran cantidad, creo que son, dependiendo del año, entre 8 y 10 mil millones de dólares remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y mandan dinero a sus familias. Dentro de eso, que una gran mayoría es dinero obtenido honestamente y que es enviado también honestamente a apoyar a las familias, puede haber una penetración y una utilización de los traficantes, de los narcotraficantes en términos de eso. Entonces, cuando uno mezcla eso con lo que mencioné anteriormente, que estas organizaciones criminales también tienen negocios completamente lícitos y de importantes volúmenes, termina siendo un ejercicio bastante arbitrario en la determinación de cuál es el número exacto. No tenemos una metodología que permita calibrar con precisión, como lo infiere o como lo sugiere el artículo. El artículo del cual estamos discutiendo, el artículo hace referencia a números que están basados en suposiciones de esos investigadores. Lo que basta reconocer es que los números son enormes, que los números hacen que las actividades, muchas de las actividades industriales de México sean realmente pequeñas comparado con lo que es la actividad de los narcotraficantes, y que lo único que sabemos a ciencia cierta es que estamos hablando de un fenómeno enorme y que puede, de hecho, trascender mucho de las operaciones bancarias del país. Moisés, Ricardo, déjenme hacer un alto en esta conversación. Nos enlazamos con la ciudad de Atlanta para que nuestros colegas allá nos presenten lo último de las noticias. Excelente. Ley en México, debe de tener carácter de ley. Ahora son disposiciones de carácter. Bueno, regresamos, Moisés Naim, Ricardo Gluyas. En el informe del que estamos hablando, publicado el domingo pasado por The Observer en la Gran Bretaña, se habla de lo que permitió este banco, que es el foco de la atención, Wachovia. Aquí se explica cómo permitió operaciones relacionadas con el crimen organizado. Y aquí hay un tema muy importante, fue multado con una cosa simbólica, porque frente a lo que estamos es frente a una cantidad exorbitante, presumiblemente de estas dimensiones, de 378 mil millones de dólares, y la multa fue de 110 millones de dólares.